Bienvenidos Pipcrafters, en este vídeo vamos a hablar de cómo integrar el análisis fundamental con el macroeconómico y el técnico en una sola estrategia que realmente funciona. Antes de pasar a estos tres pasos, vamos a hablar de la operación más cara de mi vida. Fue una pérdida de 40.000 euros en el oro en una sola noche. Te preguntarás, ¿por qué? Porque confié ciegamente en el gráfico técnico y no tuve en cuenta ni el contexto macroeconómico ni los datos fundamentales que estaban en juego. Esa experiencia me marcó para siempre y gracias a ello aprendí que no puedo depender únicamente de tirar líneas en un gráfico. Y lo curioso es que esto no solo me pasa a mí, le ocurre a miles de traders retail cada día. Ven un patrón técnico perfecto, meten la operación y el mercado los destroza porque ignoran factores mucho más importantes. Hoy quiero mostrarte cómo puedes evitar esa trampa y te voy a enseñar cómo combinar el análisis macroeconómico con el fundamental y el técnico en una sola estrategia sólida. Un sistema que te permita anticipar movimientos importantes, filtrar operaciones basura y entrar al mercado con mucha más precisión. Al final de este vídeo tendrás un modelo que podrás aplicar inmediatamente para alinear estos tres análisis en tu operativa y dejar de perder trades por no ver la foto completa. Primero, déjame mostrarte dónde se equivoca la mayoría. Muchos traders retail abren el gráfico, ven un patrón clarísimo y creen que ya está todo hecho. Una ruptura, un doble suelo, un hombro cabeza a hombro, pero no miran si hay algún dato macroeconómico o fundamental que pueda invalidar todo ese patrón. Imagínate que entras en largo en una ruptura en el euro dólar y 5 minutos después sale el dato de NFP en Estados Unidos que dispara el dólar y revienta tu trade. Lo técnico te dio la confianza, pero el fundamental lo invalidó en segundos. Otros hacen lo contrario, se obsesionan con los fundamentales, la inflación, el PIB, las nóminas, quieren operar cada dato como si fuera la gran oportunidad. ¿Y qué pasa? Que terminan entrando en niveles aleatorios, sin ningún tipo de contexto técnico, y sus stops son demasiado amplios, sus entradas no tienen ningún sentido y acaban quemando la cuenta. Y el tercer paso es el más peligroso. Muchos traders retail no entienden el ciclo macro y no saben si el Banco Central está subiendo tipos, si la economía está en recesión o expansión, o si la inflación es el motor principal del mercado. Y si operas contra este ciclo, tarde o temprano el mercado te va a sacar. Puedes ganar alguna que otra operación teniendo suerte, pero a la larga estás nadando a contracorriente. El 90% de los traders retail pierden dinero y la razón es exactamente esta, porque operan con piezas sueltas o sin un sistema que esté completamente integrado. Quiero que pienses en lo que pasa cuando cometes esos errores. Pierdes confianza, empiezas a dudar de tu estrategia, a cambiar de método cada 2 semanas, te obsesionas con encontrar el santo grial cuando en realidad lo que necesitas es un sistema que conecte todo. Y para que lo entiendas de forma más clara, deja que te cuente esta analogía. Imagina que estás navegando un barco en mar abierto. El viento constante es el ciclo macroeconómico. No lo ves directamente, pero define hacia dónde va todo. Las ráfagas de viento son las noticias fundamentales, que son golpes repentinos que pueden impulsar o frenar el avance, y la vela del barco es tu análisis técnico. La ajustas para capturar ese viento con precisión. Si solo confías en la vela sin mirar el viento, acabarás a la deriva. Si solamente miras las ráfagas, tu barco se sacudirá sin ningún tipo de rumbo. Pero cuando alineas las tres, avanzas con dirección y velocidad. Eso es exactamente lo que pasa en el trading. Sin integrar macro, fundamental y técnico, tu operativa es puro azar. Ahora vamos con lo que realmente importa: cómo aplicar un sistema que conecte estas tres capas de análisis. El paso número 1 es el marco macroeconómico. Siempre comienzo con el ciclo macro. Me pregunto, ¿qué están haciendo los bancos centrales ahora? La Fed o el Banco Central Europeo están subiendo o bajando tipos. ¿Qué pasa con la inflación global? ¿Estamos en fase de crecimiento, en recesión o en estanflación? Este análisis al final me da la dirección general y es como saber si la marea está subiendo o si está bajando antes de meterte a surfear. Por ejemplo, cuando la Fed sube tipos de manera agresiva, el dólar tiende a fortalecerse. No es una regla matemática, pero es un viento de fondo que condiciona todo. El paso número 2 son los fundamentales clave. Después de hacer este análisis macro, paso al nivel fundamental.
Aquí no me interesa cada noticia, sino las que realmente mueven el mercado. El empleo, la inflación, el PIB y las decisiones de tipo. Hago un calendario económico de la semana y marco en rojo las 2 o 3 noticias más relevantes. Esto me sirve para dos cosas. Número 1, evitar entrar justo antes de un dato que pueda sacarme de la operación. Y número 2, utilizar estos datos como catalizadores que confirmen o refuercen mi sesgo macro. Finalmente voy al gráfico. Y aquí es donde busco que el patrón técnico confirme lo que ya me dicen el macro y los fundamentales. Si veo que el Banco Central Europeo está agresivo subiendo tipos, que es la parte macro, que la inflación de la eurozona salió por encima de lo esperado, la parte fundamental, y que en el gráfico el euro dólar rompe con fuerza una resistencia semanal, la parte técnica, ahí tengo una entrada de alta probabilidad. Déjame enseñarte cómo aplico esto en un trade real. Vamos a la parte macro, en la que el Banco Central Europeo estaba en pleno ciclo de subidas agresivas de tipos. La parte fundamental, la inflación de la eurozona salió muy por encima de lo esperado, reforzando ese sesgo alcista. Y en el técnico, el euro dólar rompió una resistencia clave en el gráfico semanal, con confirmación de volumen. Por lo tanto, tuvimos como resultado un movimiento limpio de más de 200 pips. Y ojo, no es que el análisis técnico por sí solo no sirva. Sirve, pero cuando lo utilizas para validar lo que ya te dicen el macro y el fundamental, su poder se multiplica. Ahora que conoces el marco de 3 capas, déjame mostrarte cómo lo aplico en mi operativa diaria y cómo tú también puedes hacerlo. Cada domingo, antes de que arranque la semana, hago una revisión rápida del marco macroeconómico y me pregunto, ¿qué está haciendo la Fed? ¿Cómo están reaccionando los bancos centrales? ¿Cuál es el sentimiento global? ¿Existe miedo, confianza, aversión al riesgo? Con estos 3 me coloco ya en la dirección general del mercado. Si veo que el ciclo favorece al dólar, ya sé que mis oportunidades de compra estarán más claras en el dólar y mis ventas en activos más débiles. Después preparo mi calendario fundamental y marco mis 2 o 3 noticias relevantes de la semana. Si tenemos NFP, inflación, tipos de interés, no necesito nada más. Aquí la clave realmente no es operar todas las noticias, sino saber utilizarlas como filtro. Me pregunto, ¿qué datos tienen capacidad de confirmar la narrativa macro que estamos buscando? Y finalmente, el mismo lunes me siento frente al gráfico y busco mis setups técnicos. Ahí es donde ajusto la vela del barco, identifico los soportes, las resistencias, las estructuras y espero a que el mercado me dé una confirmación de que está alineada con el viento macro y con las ráfagas fundamentales. El beneficio de trabajar así es brutal. Al final mis entradas son muchísimo más limpias, mis stops muchísimo más ajustados y sobre todo mi confianza es mayor, ya que no estoy operando a ciegas ni adivinando, estoy siguiendo un sistema integrado. Y hablando de ejemplos reales, uno de mis alumnos que entró en PipCrafters llegó con la típica frustración del trader retail. Abría operaciones por patrones técnicos sin mirar absolutamente nada más. Por lo tanto, ganaba una operación, perdía 3 y estaba en un ciclo que después de semanas así estaba a punto de abandonar, de dejarlo por completo. Hasta que le enseñé este sistema de 3 capas y lo aplicamos en el mercado de divisas, en el Forex, donde empezamos con algo sencillo, como la revisión del ciclo del dólar y marcar solamente un par de noticias claves a la semana. A partir de ahí buscamos patrones técnicos que coincidieran y en menos de un mes pasó de estar en pérdidas constantes a tener una racha de 7 operaciones ganadoras seguidas. Y no porque adivinara el mercado, sino porque dejó de luchar contra él. Quiero que te lleves algo muy claro de este vídeo. El análisis técnico por sí solo no es suficiente, el fundamental tampoco y el macroeconómico menos aún. Pero cuando alineas los 3, creas un sistema con dirección, timing y precisión. Así es como dejas de perder trades por entrar a ciegas y comenzar a operar como lo hacen los profesionales. Y para que puedas aplicar esto sin confundirte ni perderte en el proceso, preparé una checklist gratuita que utilizo antes de cada trade y lo llamo checklist 3 capas de análisis. Es un PDF sencillo donde en un vistazo tienes los pasos exactos que sigo para revisar macro, fundamentales y técnicos. ¿Que cómo puedes conseguirla? Muy fácil. Solamente tienes que mandarme la palabra macro por mensaje directo de Instagram y yo mismo te paso directamente por tu bandeja de entrada el PDF. Hazlo ya porque quiero que la próxima vez que te sientes frente al mercado no lo hagas como un trader retail desordenado, sino como alguien que entiende el ciclo, las noticias y los gráficos en conjunto. Recuerda, el viento es la macro
las ráfagas, lo fundamental, y la vela, que es el técnico. Si lo alineas, tu barco avanzará firme y rápido hacia la rentabilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.